Bueno, muy bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la mesa sobre revistas literarias entre las poéticas y las políticas 2, es la segunda mesa sobre estas temáticas, y voy a presentar muy brevemente a los expositores de esta mañana. Entonces, en primer lugar, presento a César Coca Vargas. César Coca Vargas se licenció en literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con una tesis dedicada a la narrativa de las vanguardias peruanas. Es miembro del comité editorial de la revista Entre Caníbales y fundador de la editorial Achaguata. Tiene como temas centrales de investigación las figuras intelectuales peruanas de los primeros años del siglo XX en el Perú y también las revistas sobre indigenismo. Su trabajo doctoral está destinado a la producción literaria de los Andes peruanos contemporáneos en situaciones de conflicto. Está cursando el tercer año de doctorado en la ciudad de Nueva York. El segundo expositor, Federico Gerhardt, es doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata, con una tesis sobre la trayectoria editorial de MacAu en su exilio mexicano. Federico es profesor adjunto regular de Literatura Española 2 e investigador adjunto de CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde desarrolla un plan de trabajo en el que aborda especialmente la literatura y la crítica literaria en revistas y editoriales de españoles exiliados en Buenos Aires. También dirige proyectos sobre la revista Saber Vivir. Es director de Olivar, revista de literatura y cultura española, y coordinador de producción editorial de la biblioteca Orbis Tertius. En tercer lugar, voy a presentar a Ornella Lizalde. Ornella es profesora en letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata, es becaria doctoral de CONICET y por supuesto, es doctoranda en letras en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es integrante del Instituto de Humanidades, también de la Universidad de Mar del Plata, e integra el grupo de investigación, escritura e invención, y fundamentalmente su tesis está centrada en la revista Cursos y Conferencias del año 1942 a 1952. En cuarto lugar, voy a presentar a los dos expositores que van a trabajar juntos una ponencia, que es María Carla Galfione, licenciada y profesora en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, es doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, profesora asistente en Filosofía Argentina y Latinoamericana en Córdoba, es investigadora adjunta de CONICET y actualmente es directora del proyecto de investigación Discurso Filosófico y Político en la Argentina del siglo XX, herramientas para su abordaje, conceptos, lenguajes y saberes, y es integrante de proyectos de investigación PIP y PIT. Bueno, fundamentalmente la línea de investigación tiene que ver con la filosofía académica en la Argentina, especialmente en los años 20. Y por último, entonces, Facundo José Moine es licenciado y profesor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, es doctorando en filosofía en la Universidad de Córdoba, y también tiene una beca de doctoral de CONICET del periodo 21-26. Es profesor adscrito en la Cátedra de Filosofía de la Historia de la Licenciatura de Filosofía de la Universidad de Filosofía y Humanidades de Córdoba. Y la línea de investigación de Facundo es historia intelectual, historia de la filosofía, pensamiento argentino y pensamiento latinoamericano. Bueno, muy bien. Ahora vamos a dar comienzo entonces a las ponencias y recuerden tener consideración con el tiempo, y después vamos a dar lugar a las preguntas. Vamos a comenzar entonces con César Coca Vargas. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal, Alejandra? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo estás, César? Ornella, María, Facundo. Muchas gracias. Yo quisiera comentar un poco lo que voy a hablar. Esta investigación, no sé, quizás Alejandra, recuerdo, surgió en el ILH cuando estuve en el año 2019 Sí, me trabajando acuerdo justamente. perfectamente, sí, sí. Claro, pasó mucho tiempo después de ello y trabajamos, o trabajé esto como una propuesta más bien sistemática y que se materializó en un artículo, y con esta propuesta también ya un poco más pensada. Y también me parece haber compartido algún curso con Ormela, no sé, con Mónica Escarano, quizás en la Universidad Nacional Mar del Plata,
sobre modernismo cuando estuve en esa pequeña pasantía en el 2019, así que me alegra estar aquí. Bueno, yo quería comentar un poco el contexto. Como estamos más bien en la cuestión de la virtualidad, en lugar de leer, quisiera trazar algunas líneas sobre la propuesta que yo tengo. El Boletín Titicaca es una revista del sur del Perú, surgida en Puno, entre los años 1926 y 1930. Es lo que se llama en esta parte del Perú la suerte de conciliación entre el indigenismo y el vanguardismo. Entonces, digamos que emblemáticamente este Boletín Titicaca, que más bien era un boletín de 4 páginas que luego fue adquiriendo una relevancia mayor en esos 4 años, boletín bastante regular, se afincó en las 2 líneas, una defensa por la cuestión indígena, por la causa indígena, y una experimentación en el nivel formal. Entonces podemos acercarnos de esa manera. En la propuesta que yo voy a analizar, voy a intentar entender cómo Gamaliel Churata, seudónimo de Arturo Peralta, el director de este boletín, trabaja de manera interesante el indigenismo. Yo considero, a diferencia de las investigaciones que se han dado, entre ellas, por ejemplo, la de la profesora Aymara de Llano, Mauro Mamani, que se han acercado al producto, no necesariamente como un indigenismo de cuota, digamos, de afiliación política, sino más bien un indigenismo de talante exótico, es decir, los intelectuales que rodearon al Boletín Titicaca y el grupo Orcopata, del cual era parte Churati líder, utilizaron el referente indígena para posicionarse en el circuito literario peruano de las revistas, porque en esos años, por ejemplo, estaba José Carlos Mariátegui. Mariátegui dirigía Amauta, y era una revista la más importante del Perú y una de las más conocidas en la región. Entonces, Churata y el Boletín Titicaca emplean algunos dispositivos que le van a permitir inscribirse en el circuito peruano y sudamericano de las revistas. Entonces, en este pasaje yo voy a leer brevemente la descripción y voy a mencionar algunos alcances. A ver, a contrapelo de las investigaciones sobre el Boletín Titicaca, se analizarán los dispositivos propagandísticos ejecutados por su líder, Churata, para entender la naturaleza última del Boletín de los Orcopatas. Este es el grupo que dirigía el Boletín Titicaca. De esta manera se pretende demostrar que el Boletín Titicaca tuvo como propósito principal la visibilización de un proyecto propio, lo cual significó la utilización interesada del referente andino. Por esta razón se sostiene que la representación indigenista a la cual recurrieron constantemente se encontró subordinada a una agenda que tenía como centro al grupo Orcopata. Entonces tenemos la agenda indigenista que fue aprovechada por el grupo Orcopata. Se incidirá en la importancia capital que el poemario Ande, el poemario anunciado muy pomposamente en el Boletín Titicaca, cómo cumplió para la concreción de los objetivos de Churata. Puesta la atención en la relación del poemario Ande y el Boletín Titicaca, se utilizarán 2 imágenes de ambivalencia. Bueno, esto es más bien ya en la parte escrita. Entonces, yo quiero comenzar con el primer instante de este proyecto de Churata. En el primer número del Boletín Titicaca se anuncia, acá tengo, aparece esta imagen. Es un boletín de 4 páginas, más bien una hoja volante. Se anuncia esta imagen, el layo. Es una imagen llamativa, es una representación de un pequeño centro nuclear típico de los Andes tradicionales peruanos luego del arribo de los españoles. Entonces, el primer instante del grupo Orcopata es haciendo utilización de este referente en su boletín Titicaca. Bueno, como había mencionado, Ande es el poemario del hermano del líder. Entonces, lo que hace el Boletín Titicaca durante 10 números es escribirle y darle una correspondencia con figuras relevantes de la región. Entre ellos, por ejemplo, Oliverio Girondo, figuras desde México, Vasconcelos, por ejemplo, y les manda correspondencia para que ellos puedan acusar recibo del poemario Ande, un poemario experimental que tiene como referente los Andes peruanos, y muchos de ellos le responden a Churata como una suerte de retribución a su invitación de comentar un poco. Entonces resulta que durante los primeros 10 números,
el grupo Orcopata se cartea con una cantidad más o menos de 30 figuras intelectuales de la época, que en un rato probablemente yo voy a mencionar, pero por ejemplo acá tenemos los países que participan dentro de esta invitación para comentar el poemario Ande, con Bolivia, Uruguay, Chile, sobre todo Argentina y Perú, incluso España. Entonces, en el primer momento del boletín Titicaca, se está haciendo referencia a este tipo de estrategia, es decir, la validación de su poemario a través de figuras reconocidas en el circuito internacional, y de esta manera lo que se pretende es inscribir la poesía o el poemario Ande, y por ende el proyecto del Grupo Orcopata con el boletín Titicaca, dentro del circuito mayor. Esta invitación es aceptada por decenas de intelectuales de la época, los cuales comienzan a publicar bajo esta portada, por ejemplo, ¿no? La portada Ande y la opinión de América. Es una selección de comentarios, y acá vemos algunos, por ejemplo, ¿no? Federico More, por ejemplo, Gustavo Adolfo Otero, es decir, una serie de figuras relevantes para la época, las cuales son utilizadas, valgan términos llanos, para darle una constitución mayor al poemario y el proyecto de Churata. Recordemos además que este es un proyecto que no surgió en la metrópoli peruana, sino más bien en las periferias. Estamos hablando de Puno, la década de 1920, finales, hasta hoy. Puno sigue siendo una región bastante relegada del circuito literario, entonces llama la atención cómo en el año 1926 un grupo pequeño de intelectuales, digamos que se presentan de esta manera. Entonces, antes relevante en la primera etapa del boletín Titicaca para entender. Básicamente, el proyecto de Orcopata durante las primeras 10 entregas se sostiene con las opiniones que otros dan sobre el poemario Ande. Otra de las estrategias que me parece relevante mencionar dentro de este circuito de apropiación del referente andino y lo que yo llamo indigenismo exótico, tiene que ver con la poca profundidad que el grupo Orcopata le asigna al componente auténticamente indígena para la época. Por ejemplo, la propuesta de mostrar poesía o cantos en lenguas oriundas de esa región, por ejemplo el aymara o el quechua. Entonces, dentro de los 30 números que tiene el boletín Titicaca, solamente el número final tiene la presencia de poesía quechua. Es decir, ellos apelaban en sus editoriales a denominarse como la voz de la gente indígena de Puno, del sur del Perú, pero en ningún momento le dieron cabida real, más bien como objetos sí, pero no como sujetos de producción cultural. Incluso en la parte final de su vida, en el número final, en el número 30, el boletín Titicaca recién muestra productos, digamos, en lengua oriunda. Entonces me llama la atención cómo en el segundo momento, luego de Ande, surge la idea de la apropiación de la lengua como elemento relevante. Esto ha sido leído por las investigaciones, digamos, canónicas de este fenómeno, porque es una revista bastante estudiada en el Perú, y no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Hay algunas tesis en Estados Unidos que trabajan la presencia del grupo Orcopata. Me llama la atención, me parece que hay una suerte de empoderamiento sobre el boletín Titicaca como un referente auténtico. Se menciona mucho que el poemario Ande, por ejemplo, entabló un diálogo internacional y que afincó revistas entre el Perú, sobre todo el circuito sureño, Argentina, Bolivia, donde Churata tenía muchas amistades, hubo un intercambio de ideas. Esto no es exactamente cierto, considero, porque se dice mucho que las correspondencias que Churata enviaba eran más bien respondidas. No es necesariamente así. Le respondían los argentinos, los bolivianos, los mexicanos en su momento, pero ahí quedaba la conversación o el intercambio de propuestas estéticas, por ejemplo. Entonces, el otro referente también que se utiliza para nombrar al boletín Titicaca es el referente de que son indigenistas que representaban auténticamente la imagen del mundo andino. Eso tampoco es cierto, porque no tenemos acá una propuesta más bien de índole nativa, a pesar de que Churata haya tenido propuestas interesantes en un par de libros que él publica años después. Por ejemplo, El pez de oro es un libro brillante en el sentido
de la complejidad de temas, pero en este boletín Titicaca no encontramos nada de eso, encontramos bien el deseo de posicionamiento de un grupo de la década de 1920 que utiliza su referente más cercano, que es el Ande de las alturas, y los referentes que encontramos, para constantemente bautizarse, por ejemplo, como sujetos productores en una realidad hostil. Es decir, para ellos el espacio andino, porque viven en el altiplano, una elevación bastante alta, casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, ellos consideran que el hecho de producir literatura o de producir una revista como la que estoy mencionando es ya de por sí una relevancia notoria. Entonces, considero que en el sentido de cómo se ha entendido la presencia del boletín Titicaca ha sido de cierta manera sobredimensionada, me da la impresión, y sobre todo apelando también al tiraje. Se menciona que fue una revista bastante activa con un tiraje. Hay cosas que no se pueden demostrar de este proyecto, no se puede demostrar cuánto fue el tiraje, si llegó a Argentina, si llegó a Bolivia, porque en ese circuito, Argentina de esa época era un punto relevante en la región. Entonces, aquella revista que se consagraba y que llegaba a tener la opinión de la comunidad intelectual argentina, era una revista importante, se entendía eso desde Perú. Entonces, la apelación constante, por ejemplo, de este grupo a Mariátegui, cuando fallece en el año 1930, le dedica un número monográfico entero a Mariátegui, es decir, los referentes más bien de posicionamiento del grupo Orcopata y de Churata son diferentes, tienen una agenda diferente. Y yo al querer pensar esto como Churata y el boletín Titicaca, a partir de la idea de indigenismo exótico, me refiero a eso, que me parece que es lo que ocurrió en efecto y no necesariamente lo que se dice por los estudios más bien afincados en la crítica peruana e internacional sobre este boletín Titicaca. Yo quiero casi cerrar con algunas breves líneas para que quede un poco más claro. Entonces, por ejemplo, a ver, este es un trabajo que ya vio la luz, entonces yo quería mostrarlo. Por ejemplo, acá, por ejemplo, me gustaría leer un párrafo, dice, a partir de lo que yo he mencionado, ¿no? Por esa razón, por lo que yo mencioné, la aparición de Ande, del primer poemario, estuvo supeditada al efecto de lo exótico, marca de la que en ningún momento a Churata le pareció o le apeteció desprenderse. Desde que el boletín Titicaca comenzó a publicitar el poemario, tuvo que someterse y por ende necesitó eliminar su capacidad de agente enunciador del poemario de Peralta. La participación que logró tener en sus primeros números terminó por avasallar su propuesta inicial. Una propuesta de talante indigenista que se convirtió más bien en un boletín de propaganda. Entonces, fue necesario que asumiera lo exótico como elogio. La correspondencia que ellos reciben de las figuras intelectuales de Latinoamérica las asume con elogio, porque todas reconocen precisamente cómo en un lugar alejado del Perú, un grupo intelectual está marcando la historia cultural de su país. Es decir, absolutamente, si leemos todos los comentarios, que son más de 30, vamos a ver esa naturaleza, y ellos lo ven como un logro, no más bien como un objeto exótico. Entonces, por ejemplo, César Atahualpa, Mario Nerval, Magda Portal, Sánchez, Guillén, Eguren, Alejandra Trabaja Eguren, me parece, José Gabriel Cosío, Chanelli, Barrenechea, Uretas, una serie de nombres relevantes que le dan constitución a este proyecto, y básicamente eso, no quiero excederme en los 15 minutos. Espero que haya mostrado un poquito una revista peruana que es relevante para los estudios de literatura en el Perú. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, César. Muchísimas gracias. Vamos a dejar las preguntas y anótense preguntitas para después. Vamos al segundo expositor de esta mañana, Federico Bernhardt. Federico, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por la presentación, y gracias también a la organización de estas jornadas. Yo sí voy a leer el trabajo porque de esa forma no me voy por las ramas, y voy a compartir una
imágenes, algunas pocas imágenes, relacionadas con lo que voy a exponer. Bien, bueno, mi trabajo se titula Las revistas en la crítica y la historiografía literarias, consideraciones a partir de unas notas de Guillermo de Torre. El nombre de Guillermo de Torre es recurrente en las aproximaciones críticas a las revistas literarias y culturales debido a su participación, primero velada y luego descubierta, en uno de los intercambios polémicos más comentados y analizados de cuantos se produjeron en las páginas de publicaciones periódicas en ámbito hispánico, que es la celebérrima cuestión del meridiano intelectual de Hispanoamérica, que en 1927 involucró en primer término a dos revistas, una de cada orilla del Atlántico, la Gaceta Literaria de Madrid y la porteña revista Martín Fierro. No obstante, a lo largo de su trayectoria como poeta primero y como crítico después, las revistas fueron no solo soporte material de sus intervenciones, sino también objeto de sus reflexiones, desde sus primeros escritos hasta los textos postreros, incluso los de publicación póstuma. Hace apenas 2 años, en 2019, la editorial Renacimiento de Sevilla editó un libro titulado Tan pronto ayer, que es el que pueden ver en la pantalla, que es este, que a partir del hallazgo del índice de unas inconclusas memorias recogía y montaba una serie de manuscritos inéditos y fragmentos autobiográficos incluidos en sus obras publicadas, con el fin de reconstruir el itinerario intelectual de Guillermo de Torre. Entre estos fragmentos incluye uno que lleva el significativo título de Elogio de las revistas, y en el apartado de la edición que refiere a la procedencia de las piezas de este montaje, el editor del volumen solo indica que el texto procede del libro del 98 al Barroco, editado en Madrid por Gredos en 1969. Efectivamente, dicho elogio integra el primer apartado del primer capítulo, titulado El 98 y el modernismo en sus revistas. Esta es la referencia que suelen dar en su mayoría a los pocos estudios que retoman algunas de las sugerentes consideraciones vertidas por Guillermo de Torre en este breve texto. Menos frecuentes aún son los trabajos críticos que recuerdan y refieren que una versión previa del texto se publicó mucho antes, en 1941, y no en Madrid, sino en Buenos Aires, más precisamente en la revista Nosotros, donde, con algunas variantes y bajo el mismo título de Elogio de las revistas, forma parte del artículo La generación española de 1898 en las revistas del tiempo. Pero en ningún caso hasta el momento, han reparado los críticos en una breve frase que sigue a la transcripción del elogio y que da pistas sobre una publicación anterior. Dice Guillermo de Torre, en el texto que publica en Nosotros, así escribía yo hace 13 años. Esto conduce la búsqueda de la referencia precisa a 1928, año en que publica una primera versión de aquel elogio de las revistas, aunque con un título muy diferente, que encontré mientras trabajaba con las colaboraciones de Guillermo de Torre en la revista Síntesis, publicada en Buenos Aires. En ese año de 1928, siguiente al que vio desatarse la polémica en torno a la cuestión del meridiano intelectual, de Torre publica en la revista Síntesis un breve texto titulado Los modelos de la estación, en el cual el crítico español residente en Argentina desde fines del año anterior se propone, cito, extender ante los ojos del lector un pequeño muestrario de las revistas juveniles que florecen actualmente en España. Este es el número de Nosotros, donde se publica en 1941 el texto, y el que pueden ver en pantalla, que es este número de la revista Síntesis, editada en Buenos Aires. En este muestrario, que también llama Intento de Catalogación, puede encontrarse un repertorio que incluye a varias de las más emblemáticas revistas de la vanguardia literaria española, desde la Gaceta Literaria, citada al comienzo del presente trabajo, a la Revista de Occidente, madrileñas ambas, pasando por otras igualmente notables como las andaluzas Mediodía y Litoral, la murciana Verso y Prosa, o las cántabras Carmen y Lola. Este panorama, que se propone, cito, evidenciar el proceso de descentralización literaria española y señalar el auge de la periferia, tendrá una continuación en posteriores entregas de Síntesis, donde dará cuenta de la literatura española en una sección iniciada en el 29, titulada A través de las revistas. No obstante, el interés de este panorama, que no cabe desarrollar en esta ponencia, resulta relevante para la misma el texto que lo precede y que será retomado en las siguientes décadas en las ya citadas ediciones en revistas y libros.
El texto se abre precisamente con una elocuente declaración de Guillermo de Torres sobre su propia práctica crítica, en la que se advierte todavía la retórica vanguardista que había desplegado amplia y brillantemente en su título más famoso hasta entonces, Literaturas Europeas de Vanguardia. Dice en el texto de 1928, cito: me han interesado siempre las revistas, periódicos y demás especies folicularias publicadas por los jóvenes escritores. En ocasiones las prefiero a los libros de esos mismos bisoños, son más atrayentes, pródigas y reveladoras. Tienen las revistas de dicha índole el encanto de lo fragante e inmaduro. Frente al destino egoísta del libro, poseen la supremacía de su condición plural y generosa, como fruto que son de un grupo, de un esfuerzo colectivo. Fin de la cita. La oposición entre revistas y libros planteada en este párrafo inicial subyace en el resto del texto. El volumen encuadernado es caracterizado por Guillermo de Torre como algo acabado en más de un sentido. Cito: el libro ya es, en cierto modo, ataúd, quizá más duradero y perfecto, pero menos jugoso y vital. Fin de la cita. Mientras que, vuelvo a citar, la revista es vitrina y es cartel. En esta breve definición, Guillermo de Torre hace foco en dos aspectos de la revista como objeto íntimamente vinculados. Por un lado apunta a su condición de dispositivo de exposición que organiza lo legible y lo visible para la presentación de textos e imágenes. Por otro lado, señala su relación con el tiempo presente, la actualidad y la novedad, valor fundamental tanto de la vanguardia como de la moda, lo que puede leerse en las líneas en que además se explica el título del artículo, que recuerdan es Los modelos de la estación. Cito a Guillermo de Torre: las revistas son los escaparates más incitantes, renovados todos los días, en cuyo surtido abigarrado sacia su apetencia de novedades el transeúnte curioso. Son, en suma, los modelos de la estación, los figurines en boga de cada primavera literaria. Alegorización esta última que bastará, estoy seguro, para alejar de ellas con horror a todos aquellos que abominan de la moda, a los espíritus firmes que no toleran el más pequeño cambio en la forma de las ideas o de las corbatas heredadas de sus abuelos. Fin de la cita. No obstante, unas líneas más adelante, Guillermo de Torre toma cierta distancia e introduce otra temporalidad que atraviesa las revistas y que entra en cierta tensión con la inmediatez del presente y la renovación constante. De ahí que continúe su elogio, cito, dejando a un lado variaciones primaverales y tropos de modisto, para dejar claramente sentada mi vieja, y señala esa palabra, devoción e incansable simpatía por las revistas juveniles. Fin de la cita. A propósito de esto, es oportuno recordar que en 1928, al momento de publicar Los modelos de la estación, en síntesis, el joven crítico español ya había empezado a alejarse paulatinamente del tono exaltado que caracterizaba sus incursiones críticas en la batalla por el triunfo de las nuevas formas literarias. En este sentido resulta particularmente ilustrativa la postura serena y equilibrada que había adoptado en su conferencia Examen de Conciencia, pronunciada en la Universidad Nacional de La Plata en octubre de 1927, cuando todavía persistían las réplicas de la polémica del Meridiano, y publicada en la revista Humanidades de dicha universidad en 1928, año en que además se había incorporado ya al diario La Nación. Desde ese cambio de posición escribe Los modelos de la estación, en el trayecto que va del miembro activo de esas revistas juveniles a su observador crítico. Cito: no me ruborizo en expresar esta preferencia por las revistas, por lo mismo que ya me siento ahí lejos de ellas. Pero he sido un tripulante habitual de esas barquitas de papel y puedo hablar de tales flotillas con perfecto conocimiento de causa. Hoy mismo, aunque navegue a bordo de barcos de mayor calado, tiendo constantemente hacia sus puertos una mirada de vigía fiel. Fin de la cita. En este movimiento, si bien por una parte admite que, cito, las 3/4 partes de mi todavía breve vida literaria están insertas y vividas en los tiernos folios de esas publicaciones matinales, por otro lado, hace una declaración también personal igualmente relevante. Vuelvo a citarlo. Con más frecuencia que a mi biblioteca suelo recurrir a mi hemeroteca. He sido, por qué no confesar esta debilidad, un apasionado y a ratos maniático coleccionista de revistas. Si los azares viajeros y un desplazamiento transatlántico no me hubieran coaccionado a arrojar por la borda el lastre de mi equipaje, marchaba dispuesto a la creación de una cuantiosa hemeroteca, especialmente vanguardista e internacional, sobre aclararlo, para uso propio y solaz evocativo. Fin de la cita. En esta conferencia, en la que de paso Guillermo de Torres se autorretrata como mediador cultural, transatlántico y cosmopolita,
Las revistas, relacionadas con la renovación y con lo efímero, se vuelven al mismo tiempo un objeto durable y coleccionable, susceptible de ser leído y releído por el crítico devenido también coleccionista. En esta tensión se explica que, si en el artículo de 1928 las revistas son el medio para conocer el tiempo presente e incluso para anticipar el futuro inminente, dice Guillermo de Torre, por ejemplo, son los boletines meteorológicos que anuncian con precisión. La revista anticipa, presagia, descubre. Digo, si bien se presentan como el medio para conocer el tiempo presente o incluso anticipar un futuro muy próximo o inminente, iniciada la década del 40, las revistas son para el propio de Torre la base para construir una historia de la literatura. Eso es de eso va a hablar en el texto de nosotros. Tal como se refirió al principio de este trabajo, en 1941, en Buenos Aires, las páginas de la revista Nosotros recogen un texto firmado por Guillermo de Torre titulado La generación española de 1898 en las revistas del tiempo, cuyo primer apartado, titulado Elogio de las revistas, transcribe gran parte del texto de 1928, al que identifica como loa o panegírico, pero en el que encuentra ahora, cito, más acento nostálgico que jubiloso, ya que si es corto el trayecto andado desde entonces, las mudanzas del mismo han sido enormes. En esta afirmación, en la que además de una alusión a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial y sus respectivas consecuencias, podría leerse una referencia a los cambios en su propia trayectoria intelectual, digo, en relación con esta afirmación, solo cabe recordar que para entonces Guillermo de Torre no solamente encarnaba una de las voces críticas más autorizadas del campo literario argentino, desde las páginas de la revista Sur o del Suplemento Literario de la Nación, entre otros espacios de prestigio, sino que además se desempeñaba como asesor literario y director de las colecciones más emblemáticas de una de las más importantes editoriales argentinas de la época, que es Losada, por ejemplo, la Biblioteca Contemporánea o la Pajarita de Papel. Sin embargo, el comienzo del texto 1941 es tanto más grandilocuente en lo que respecta a la relevancia otorgada a las revistas, reescribiendo provocativamente la conocida cita bíblica. De Torre presenta el propósito de su ensayo, cito: ¿en el principio fue el verbo? No, en el principio fue la revista. Así, con esta afirmación, que para muchos sonará tal vez como una loca arrogancia, me place adornar la letra capitular, antes de entrar en el tema propio de este ensayo, arrojar nueva luz sobre los orígenes y el sentido de la generación del 98, mediante una investigación retrospectiva en las revistas más significativas de aquel tiempo. Fin de la cita. A diferencia del texto de 1928, en el que las revistas españolas de vanguardia constituían un medio privilegiado para la observación crítica de un presente que se actualizaba constantemente, en esta nueva propuesta, las revistas literarias de la generación del 98, la generación precedente a la vanguardia, que es ella misma también pasada, se presenta como el material más pertinente para la construcción de una historia literaria. En este sentido, la novedad, valor que entonces ligaba a las revistas con la vanguardia y la moda, radica ahora en la propuesta metodológica, que retoma la oposición entre libro y revista ya planteada en el texto de 1928. Cito: ignoro si la tentativa resultará fecunda, pero lo que se me permitirá afirmar como incuestionable es la novedad del método. En efecto, acostúmbrase a estudiar exclusivamente los escritores y las tendencias en sus libros. Pocas veces, y en todo caso excepcionalmente, nunca de un modo sistemático, la referencia y la búsqueda llegan a la revista, al artículo perdido, al manifiesto suelto. La superstición exclusivista del haz de páginas encuadernadas, la tendencia a considerar ese bloque compacto que forma el libro como único testimonio, nos ha privado generalmente de muy sabrosos complementos en las historias literarias. Sin embargo, yo entiendo que el perfil más neto de una época, el esguince más revelador de una personalidad, el antecedente olvidado o renegado de cierta actitud que luego nos asombra en tal o cual escritor, se hallan escondidos, subyacentes, no en los libros, sino en las páginas de las revistas primiciales. Fin de la cita. Si bien el artículo solo incursiona en el estudio específico de la generación del 98 a través de sus revistas, entre las más representativas de las cuales se integran al repertorio Germinal, Vida Nueva, Vida Literaria, Revista Nueva, Juventud, Alma Española y la revista de la República de las Letras, de Torre destaca que, lo cito de nuevo, el nuevo método sería aplicable no solo al periodo español a que aludo, sino a cualquier otro de cualquier país que posea significación capital. Y lo piensa, ya terminada la cita, y lo piensa incluso como una forma de anticiparse, un anuncio del futuro del discurso crítico. Cito de nuevo de Torre: presiento que ese papel histórico adjudicado a las revistas irá creciendo en lo sucesivo,
a medida que vayan cambiando los métodos de escribir las historias literarias. A lo largo de las primeras páginas del artículo, considerablemente más extenso que su precedente, se exponen los aportes potenciales del nuevo método, entre los que alude el autor español, por ejemplo, a las posibilidades de dar cuenta de las prácticas y espacios de sociabilidad. Cito de nuevo: ello permitiría quizás, entre otras ventajas, eliminar ese aire necrológico, didáctico, escolar, que suelen asumir casi todas las historias literarias, tornando el género obsoleto en algo vívido y actual, dando su parte a lo anecdótico, reconstruyendo ambientes, momentos y escenas, en suma, forjando una suerte de nueva historia literaria vista y revivida desde dentro. No obstante cierta vigencia relativa de la propuesta, en un movimiento recurrente en sus textos críticos y que ya se ha visto en las líneas previas de este trabajo, Guillermo de Torre apela a su propia trayectoria, también en este caso para dar cuenta del surgimiento de la idea, permitiendo un proyecto cuyos orígenes se remontarían a los primeros años 20 en España y que fuera violentamente interrumpido. Cito de nuevo a de Torre. Por mi parte confesaré que desde hace años me ha tentado la idea de escribir una historia literaria contemporánea, desde el 98 hasta el día, en función de las revistas. Tendiendo firmemente hacia esta ambiciosa meta, pero sin apresuramientos, había yo comenzado ciertas investigaciones en Madrid, acumulando revistas finiseculares, pero tales trabajos de previo desescombro apenas pudieron pasar de los cimientos, cuando sobrevino el turbión bélico europeo que aún no ha amainado. El texto es del 41. Fin de la cita. En 1969, casi 3 décadas después, y ya en los últimos años de su vida, al incluir apenas retocado aquel artículo en su libro del 98 al barroco, ahora bajo el título de El 98 y el modernismo en sus revistas, de Torre introduce una modificación que, no obstante, insiste en el vínculo interrumpido con su colección de revistas, el contacto interrumpido con la cual dejó inconcluso el ambicioso plan. Cito: en mi caso, situado a muchas millas de distancia de las fuentes, habré de contentarme con la antigua aportación, rescoldo de años juveniles, aumentada con algunas investigaciones de los últimos años. Pero ello no me impedirá confesar que, así como he escrito una historia de las literaturas de vanguardia a la luz de los movimientos más característicos, me habría gustado componer una historia de la literatura española contemporánea, estudiada en las revistas más expresivas de cada periodo. Fin de la cita. A modo de cierre, apresurado porque ya estoy medio pasado de tiempo, interesa destacar que en las 4 décadas que atraviesa su tradición édita de las revistas a los libros, de 1928 a 1969, el elogio de las revistas, ensayado por Guillermo de Torre, se mueve del entusiasmo inicial, todavía deudor de sus inicios vanguardistas, al interés historiográfico, insinuado ya en el temprano coleccionista. Una parábola similar a la que describe su proyecto crítico más representativo, desde literaturas europeas de vanguardia hasta historia de las literaturas de vanguardia. Un movimiento que emula la propia trayectoria del crítico español y en el que las revistas se muestran sucesivamente como el medio privilegiado para la lectura actualizada del presente y también para la escritura de la historia de la literatura. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Federico, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, muy bien, vamos a pasar a la tercera expositora, Ornella Lizalde. Ornella, ¿estás por ahí? Te paso la palabra. Hola, buenos días a todos. Yo voy a compartir una pequeña presentación. A ver, ¿ahí se ve? ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, tal como lo adelanta el título de mi presentación, yo voy a hablar sobre la revista Cursos y Conferencias, que fue la publicación institucional del Colegio Libre de Estudios Superiores y se editó en Buenos Aires entre 1931 y 1960. El Colegio Libre fue una institución privada que durante 4 décadas se dedicó a la organización de conferencias y otras actividades culturales. Inicialmente la revista surgió como un órgano de difusión a través del que se daban a conocer transcripciones de algunas de esas disertaciones. Una década más tarde, entre 1942 y 1952, Arturo Frondizi se hizo cargo de su dirección y llevó adelante una serie de iniciativas que consolidaron la publicación como un proyecto cultural autónomo. Mi propósito hoy será delinear las redes de relaciones personales e institucionales que se articularon en sus páginas durante estos años
y cómo éstas dieron forma a la intervención pública de la revista y su posicionamiento en el escenario cultural y político de la época. Lo primero será comentar que el Colegio Libro de Estudios Superiores fue fundado en 1930 por Aníbal Ponce, Roberto Giusti, Narciso Laclau, Carlos Ibarguren, Luis Racine, Alejandro Korn y Alejandro Korn. Estos intelectuales reformistas buscaban crear una alternativa a la universidad oficial en el marco de la disputa por la profesionalización de la universidad. Así proponían una institución que no estuviera atravesada por el ansia de certificación y que abriera sus puertas a oradores que, aunque considerados destacados, no pertenecían necesariamente al ámbito académico. Sus propósitos se expresaron en el acta de fundación que la revista reprodujo en muchos números, como pueden ver en pantalla. La frase ni universidad profesional ni tribuna de vulgarización se convirtió en una suerte de lema a lo largo de estos años, y en ella se cristalizó la atención que marcó la historia de la institución en tanto respondía a dos objetivos declarados. Por un lado, buscaban generar un espacio dirigido a la cultura superior, que, en resguardo de la acción antirreformista que dominaba la universidad oficial, preservara ese espacio de producción cultural de las luchas políticas. Pero por otro lado, se preocupaban por brindar una oportunidad de acceso a esa cultura superior a capas más amplias de la sociedad, lo que inscribía su labor cultural en el campo de la acción política. En línea con esto, la actividad principal del colegio fue la de organizar conferencias y cursos, pero también promovió el desarrollo de investigaciones independientes, organizó homenajes y celebraciones, publicó y difundió su revista y creó filiales en el interior del país, tejiendo lazos entre agentes culturales e instituciones nacionales y regionales. En junio de 1931 comenzó a editar cursos y conferencias, y continuó haciéndolo de forma ininterrumpida durante 3 décadas, incluso en las 2 oportunidades en que el colegio suspendió temporalmente sus actividades. Comenzó como una publicación mensual, aunque después de los primeros años su frecuencia se tornó irregular y la mayoría de las veces su salida a circulación era bimensual o trimensual, y se reunían 2 o 3 números por cada ejemplar publicado. Así conformó un extenso archivo que incluye 288 números, sin contar las publicaciones especiales que marcaban aniversarios o los 200 boletines quincenales que se publicaron entre 1942 y 1970 y que eran pequeños folletos que anunciaban las actividades de la institución. Cada número tenía alrededor de un centenar de páginas que se ocupaban en su totalidad con texto, sin incluir otros elementos de diseño más que el de tapa, que acá pueden ver en pantalla una de las tapas que tuvo a lo largo de los años. No incluía otros elementos de diseño más que la tapa y la tipografía del nombre de la revista. En ocasiones podían incluir tablas, cuadros, ilustraciones científicas que acompañaban las disertaciones publicadas, o cuando se trataba de números de homenaje a alguna figura, se incluía un retrato impreso en papel laminado. En 1942, Frondizi, que participaba de las actividades del colegio desde 1939, se hizo cargo de la dirección y llevó adelante una serie de cambios editoriales que abarcaron desde la distribución y la modalidad de publicación a la selección de contenido y la incorporación de nuevas secciones. Todas estas decisiones tenían que ver con el proyecto que Frondizi imaginó para la revista y que lo presentó al consejo directivo. Acá en pantalla pueden ver algunas imágenes que se ven de ese proyecto, que está en el fondo Arturo Frondizi en la biblioteca Mariano Moreno. Bueno, lo que Frondizi buscaba era transformar la revista en una empresa cultural autónoma, que participaba de los objetivos de la institución, pero que también estaba en línea con sus propios ideales intelectuales y políticos. Este recorte que propongo, que va desde enero de 1942 a julio de 1952, y que toma como inflexión estos cambios de dirección, nos deja con un corpus de 131 ejemplares publicados a lo largo de una década, que, y este es otro de los motivos de la selección,
una década en la que las tensiones de la coyuntura histórica, tanto a nivel internacional como nacional, conllevaron un reacomodamiento en el campo intelectual local del que la revista participó activamente. En primer lugar, lo que observamos en este periodo es un aumento del número de trabajos publicados y un cambio en cuanto a la distribución temática de cada número. Esa variedad queda reflejada en la lista de nombres propios que participaron de la revista. En sus páginas se cruzan figuras centrales en el campo intelectual y de variada procedencia ideológica, disciplinaria y geográfica. Así encontramos a Roberto Giusti, Arturo Irricieri Frondizi, José Tamborini, Bernardo Jusey, Francisco y José Luis Romero, Américo Gioldi, Emilio Ravignani, Olga Cossettini, Jorge Luis Borges, Salvador Massa, por ejemplo. Pero más allá de esta heterogeneidad, podemos entrever que los colaboradores compartieron algunos núcleos comunes de sentido que atravesaban sus trabajos y que podríamos sintetizar en 3 ejes. Una preocupación por pensar la nación, una explícita toma de posición pro aliados de cara al conflicto internacional y a sus proyecciones a nivel nacional, y los ecos de un discurso americanista. Estos lineamientos editoriales se inscribían en un determinado estado del campo intelectual, fuertemente marcado por el contexto internacional, la consolidación de los regímenes autoritarios en Europa ocuparon un lugar relevante en la agenda intelectual y política, delineando a grandes rasgos una polarización en torno a dos ideologemas, nacionalismo y liberalismo. El conflicto se veía en términos de una lucha entre el republicanismo y el autoritarismo, entre la libertad y la opresión, para estos grupos, ¿no? En consonancia, resurgió en los sectores liberales un discurso americanista que buscaba tender lazos con otros círculos intelectuales del continente, bajo la premisa de que, frente a una Europa arrasada por la guerra y el fascismo, América debía convertirse en el baluarte de sus valores históricos y culturales. Esta identidad colectiva, que se cifraba en torno a un proyecto común de nación liberal, antifascista y americanista, se reforzaba a través de otro tipo de textos publicados, que a partir de los números de abril y mayo de 1944, comenzaron a formar una sección independiente que se llamó Vida del Colegio. En ella, a las notas sobre las actividades realizadas, comenzaron a sumarse otros registros, palabras pronunciadas por los miembros del Consejo Directivo, que solían ser reflexiones acerca del papel del colegio en la vida pública, transcripciones de notas periodísticas sobre la institución y tomas de posición respecto a situaciones políticas, sociales y culturales. Un ejemplo nos puede servir para ver cómo la revista articulaba las relaciones entre sus colaboradores y con qué estrategias intervenía en el campo intelectual y político. En el número de junio de 1945 se reproduce una conferencia de Raymond Bronze, quien era integrante de la Embajada Extraordinaria Francesa. La conferencia se tituló La crisis de las democracias en Europa y era una toma de posición sobre la coyuntura política internacional. Su intervención fue presentada por Robert Babel Richard, director del Instituto Francés de Estudios Superiores, que había fundado junto a Roger Calois, era profesor permanente del Instituto de la Universidad de París de Buenos Aires, ex agregado cultural de la Embajada Francesa y miembro del movimiento de resistencia contra los alemanes y el gobierno de Vichy. Luego se transcribe una editorial del diario La Prensa para mostrar la repercusión que tuvo esta actividad en los medios, y finalmente se publican palabras del secretario que, al presentar al disertante, hace referencia al rol de la institución que lo convoca, o sea, del colegio. Estas páginas nos permiten ver que, además de intervenir en el campo, hay una voluntad de hacer ostensible esta intervención, poniendo en primer plano la relevancia de la institución como agente cultural. Esta sección, Vida del Colegio, también era el lugar donde salía a la superficie el trabajo de las filiales. El colegio tenía filiales, había organizado una serie de filiales en el territorio nacional, algunas de ellas prosperaron, y para esta altura las que estaban funcionando eran Rosario, Bahía Blanca y un grupo de amigos del colegio en Tucumán y Santiago del Estero. Bueno, se publicaban informes periódicos y detallados de las actividades de las filiales, juntos con declaraciones de sus secretarios donde evaluaban la situación de cada región. Estas notas
textualizaban en el espacio de la revista las relaciones que los integrantes del colegio construían y daban relevancia a las redes de circulación de intelectuales y de conocimiento que se articulaban en el territorio nacional. También cobró peso el registro de otras actividades institucionales, no estrictamente académicas, como las cenas de camaradería, homenajes o participaciones destacadas de los miembros en otras instituciones, la transcripción, a través de la transcripción de sus discursos, cartas, notas y artículos periodísticos. Estos textos insistían en recordar la trayectoria de la publicación y sus objetivos históricos, su misión en la vida presente y futura de la nación. Y sobre todo mostraban la voluntad de afianzar los lazos entre sus miembros y crear un sentido de comunidad en pos de un proyecto común. El número de febrero de 1946 puede pensarse como un punto de quiebre para la revista. Luego de publicar 3 conferencias, una de ellas significativamente se llamaba La libertad en la historia del pensamiento argentino, y la otra estaba dedicada a José Martí, el número se vuelca por entero a la intervención política, refiriendo extensamente los homenajes brindados por el colegio a los candidatos José Tamborini y Enrique Mosca, que encabezaban la fórmula de la Unión Democrática a presentarse en las próximas elecciones presidenciales del 24 de febrero. La Unión Democrática era una coalición que reunía a la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Progresista, con el apoyo de conservadores y de la Embajada de los Estados Unidos, y se enfrentaba al bloque que lideraba Juan Domingo Perón, que estaba formado por el Partido Laborista, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, y el Partido Independiente, con apoyo de pequeñas agrupaciones nacionalistas. Entre los candidatos de la Unión Democrática se encontraban muchos de los miembros del colegio, comenzando por el candidato a presidente, que era parte del directorio. Seguían más de una decena de socios candidatos a diputados y senadores, entre los que se encontraba el propio Arturo Frondizi. La revista transcribe una crónica del acto publicada en La Nación, las palabras de Racing y de Giusti, y los mensajes enviados por los candidatos presidenciales y por los secretarios de las filiales de Bahía Blanca y de Santiago del Estero, que se pueden ver acá. Incluso se toman 16 páginas para reproducir una larga lista de adhesiones de otras instituciones. Yo acá puse algunas imágenes mostrando algunas nomás de las que aparecen. Luego de este número y de la derrota que significaron las elecciones de febrero, las intervenciones políticas se volvieron veladas, recurriendo a alusiones, generalizaciones y comparaciones implícitas, a la vez que se desplazaban a otras zonas de la revista. A partir de ese momento, comienza a tomar relevancia otra de las secciones propuestas por Frondizi, que se llamaba Información General o Informaciones. Entre 1942 y 1946, el total de publicaciones que se sumaban en esta sección suman unas 12 páginas, mientras que a partir del 46 el peso relativo de la sección aumenta llamativamente, llegando a ocupar hasta 20 páginas en un solo número. Pero no solo se trataba de una ampliación del volumen de textos publicados, sino también del tipo de publicaciones. Comienzan a aparecer textos que dan cuenta de las actividades de otras instituciones, inauguraciones, aniversarios, otorgamientos de becas y concursos, distinciones, homenajes a figuras históricas contemporáneas y del campo intelectual, reseñas de eventos académicos y culturales y numerosas transcripciones de notas periodísticas. También observamos cómo se desplazan a esta sección la mayor parte de las referencias a situaciones de la actualidad, muchas de ellas cargadas de denuncia hacia las políticas culturales del peronismo, como podemos ver acá, y esta postura crítica podía expresarse ocasionalmente en textos de reproche explícito, por ejemplo, ante la intervención del Poder Ejecutivo en las universidades, la exoneración de profesores, la censura de asociaciones culturales o el secuestro de libros, pero mayormente se deslizaba como alusiones veladas en gran variedad de publicaciones. Si en los años anteriores la revista se había ocupado de las páginas de la sección Vida del Colegio, de mostrar la llegada del colegio al interior con las actividades de las filiales y las conferencias dadas por sus miembros, ahora dedicaba un espacio inédito a otras instituciones privadas. Es llamativo en estos años la minuciosidad con la que se recopila y se transcribe información sobre estas asociaciones, que pueden ver listadas acá en la pantalla,
que refieren, bueno, a asociaciones culturales y científicas, instituciones del interior y a otras publicaciones. Estas son las que aparecen en la sección de informaciones. De esta manera queda en evidencia como las páginas de esta sección, se articulaba una red de relaciones entre agentes culturales y, como señala Federico Neirburg en su capítulo sobre el Colegio Libre, que funcionaba como un canal de información entre opositores. El Colegio Libre, al igual que varias de las instituciones mencionadas, como la Universidad Democrática del Litoral, el Ateneo Filosófico de Córdoba o la Universidad Popular de La Rioja, funcionó como un refugio para aquellos intelectuales enfrentados al peronismo, desde el cual se establecieron redes con otros intelectuales en el resto del país, y la revista, como espacio de sociabilidad, nos permite entrever estas relaciones. Finalmente, como conclusión podemos decir que entre 1942 y 1952, bajo la dirección de Arturo Frondizi, cursos y conferencias participó de los debates culturales y políticos de la época, construyendo su posición en el campo sobre una extensa red de relaciones que articulaba la labor de instituciones y agentes culturales. Esta formación discursiva nucleó sectores amplios, en términos territoriales, disciplinares y partidarios, en torno a la construcción de una identidad colectiva y un proyecto cultural común que se distinguió por la consolidación de un discurso liberal, sostenido sobre la libertad y el individuo como valores máximos, y se propuso como contestatario respecto a los poderes del Estado. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ornella, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a la última ponencia de esta mañana, y entonces les paso la palabra a María Carla Galfione y a Facundo José Moine, que trabajan en conjunto de un texto. Muy bien. Gracias. Buenos días a todos, gracias Alejandra, y gracias a la organización. Nuestra ponencia se titula Revistas, Instituciones y Saberes, la revista Verbum y la delimitación de la filosofía. Voy a hacer una presentación primero yo y después continúa Facundo. Bueno, como dice el título, nuestra ponencia versa en torno a la revista Verbum, que es una revista que se publica entre 1912 y 1948, es la revista del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y en principio esta es una revista que ha sido trabajada en particular por Hugo Biagini y Natalia Bustelo, que los destaco en esto, pero centralmente desde una perspectiva que indaga sobre el movimiento estudiantil, el vínculo de la revista con el movimiento estudiantil, dado que coincide con los años en torno a la reforma universitaria, ¿no? A nosotros nos interesa, de alguna manera dialogando con estas lecturas, nos interesa un poco revisar la revista en relación con su procedencia institucional, con la Facultad de Filosofía y Letras, porque en particular estamos trabajando en un proyecto de investigación más amplio, digamos, en el marco del cual estamos analizando lo que tiene que ver con la constitución de saberes, y en particular con el saber filosófico, y en ese sentido nos interesa, en la primera mitad del siglo XX centralmente, y en ese sentido nos interesa pensar la revista Verbum en relación con esto, ¿no? con el saber filosófico. En qué medida la revista Verbum contribuye, opera, digamos, interviene en la delimitación y en la constitución de un perfil del saber filosófico en esos años. En ese sentido, digamos, es importante pensar la revista como una revista institucional, porque se presenta de esa manera, ¿no? Y en ese sentido aparecen algunas diferencias respecto de las revistas culturales, que también sería interesante pensar en algún momento, pero fundamentalmente el hecho de que sea una revista de inscripción institucional es algo que convoca una serie de elementos, digamos, que diversifican el análisis que hacemos de la revista, es decir, no nos concentramos, si bien nos concentramos efectivamente en la revista, parece necesario ampliar los márgenes, digamos, y considerar otros elementos que dialogan con la revista. Sobre todo porque es una revista que se presenta, digamos, interviniendo institucionalmente y se presenta en ese diálogo, ¿no? Por una parte, digamos, me parece también destacable el hecho de que la Facultad de Filosofía y Letras, cuando la revista, comienza a editarse en 1912, la facultad es de reciente fundación, y está efectivamente en el momento de definición de cuestiones básicas en relación con los saberes que se imparten ahí, entonces parece un momento como importante para pensar. Y en relación justamente con esos primeros pasos que está dando la facultad todavía, lo que se observa en la revista, por esta afiliación institucional, al menos a simple vista, tiene que ver con cierta heterogeneidad, ¿no? En sus páginas aparecen diferentes líneas de trabajo que se van, digamos, combinando y que van dialogando, pero a medida que vemos que va avanzando, digamos, el desarrollo de la revista, lo que observamos es una tendencia hacia la homogeneidad de la publicación. En esto digo por ahí también para pensar en relación con las revistas culturales.
que en general uno identifica cierto perfil desde el principio, como que hay un proyecto y demás. Bueno, esta revista no tiene un proyecto claro, unificado desde el principio. Y hay una característica en términos, digamos, de su presentación en términos materiales, y es que la revista está, como dije, es la revista del Centro de Estudiantes, y entonces el director de la revista y el equipo de redacción y la administración y demás está muy vinculado con las gestiones del Centro de Estudiantes. El director de la revista y el equipo están en esos cargos durante 2 años y son elegidos por asamblea del Centro de Estudiantes, ¿no? Y este recambio también se ve, este recambio de figuras también se ve en las páginas de la revista y en lo que la propuesta de la revista está sosteniendo. Nosotros en el trabajo, bueno, que es muy largo, que yo lo estoy resumiendo brutalmente acá, trabajamos a partir de 2 hipótesis. La primera es que Verbum puede ser leída efectivamente como expresión de una puja y una consolidación de una definición de filosofía a lo largo de sus años, que se va definiendo con el tiempo, y que por otro lado, en lo que hace a esa definición en el campo de la filosofía, se acentúa la caracterización de la filosofía como un saber autónomo. Como dije, los años en los que se publica es entre 1912 y 1948, aunque en realidad la constancia de la revista se puede ver entre el 12 y el 30, porque en el 30, bueno, me parece que engancha bastante con la ponencia de Ornella, digamos, las transformaciones, las crisis institucionales afectan la revista, y este vínculo institucional de la revista que es claro ahí. Y en general publica entre 2 y 4 números anuales, ¿sí? Después del 30 esto se va espaciando, y entre el 30 y el 48 hay muy pocos números. Y hay una serie de cambios, transformaciones en la propuesta. ¿Qué publica la revista? ¿Cuál es el contenido que publica la revista? En general se publican muchos artículos teóricos, densos, digamos, con cierta densidad teórica, y textos literarios, centralmente poesía, pero también se publican apuntes de clases, también se publican traducciones de algunos intelectuales europeos sobre todo, y algunas reseñas de intelectuales argentinos y latinoamericanos y también europeos. La característica que vemos es que, tratándose de una revista del Centro de Estudiantes, no obstante, los artículos teóricos y los textos literarios en general son de autoría de los profesores de la facultad. Los estudiantes, en cambio, se ocupan de los apuntes de clases, de las traducciones, que siempre están a cargo de ellos, y de las reseñas. Por otro lado, digo, esto es un elemento que nos parece importante tener presente. En cuanto a la percepción que la revista, cómo se presenta la revista a sí misma, digamos que este es como el momento como central de nuestra ponencia, decir, bueno, qué propuesta, cómo se mira la revista a sí misma, cómo se presenta, cuáles son los objetivos que tiene la revista, y en relación con eso intentamos también reconocer cuál es el perfil de este saber filosófico al que puntualmente estamos atendiendo. Uno podría distinguir en términos muy analíticos, solamente en términos analíticos, porque después hay que hacer como una serie de precisiones, 4 grandes momentos de la revista. Dijimos que comienza a publicarse en el 12, y en el 12 aparece un manifiesto en el que se dice que el objetivo de la revista tiene que ver con dar a conocer, con divulgar la importancia que tienen los estudios que se imparten en la facultad. Y esto contra, bueno, una caracterización también muy de época, digamos, contra el malogro de la juventud que se inscribe en carreras como Derecho, Medicina e Ingeniería, ¿no? Es destacar el valor de la Facultad de Filosofía y Letras. Esto se va a complementar en términos teóricos, digamos, en la propuesta de saber filosófico, con una definición de filosofía en la que se busca, digamos, la autonomía de la filosofía respecto de las ciencias. Esto se marca bastante. Hay un artículo en particular que es de un autor italiano que se denomina Autonomía de la filosofía, en donde se destaca bastante eso, en donde dice que en la filosofía el espíritu se piensa a sí mismo, por lo tanto la filosofía es el modo de, digamos, es un modo de independizarse respecto de esos intereses de la época que están primados por el utilitarismo, el materialismo y el egoísmo. Esa crítica es constante, la crítica y la diferenciación respecto de estos grandes nombres, materialismo, utilitarismo y egoísmo, ¿no? Y la revista vendría a contribuir en esa búsqueda. Sin embargo, tenemos un momento que se da entre 1916 y 1917, que es la dirección de Gregorio Berman, ¿no? Y esto es lo que además está a la base de aquellos análisis que la estudian en clave reformista,
Y aquí nosotros vemos como segundo momento un giro importante en cuanto a la propuesta que hace la revista, porque aparece sí una preocupación del tipo gremial, ya no importa hablar de la importancia de la Facultad de Filosofía y Letras, sino pensar las cuestiones gremiales que tienen que ver con el estudiantado de la facultad, y en particular lo que tiene que ver con los títulos que ofrece la facultad y con la habilitación de esos títulos. Y puntualmente, digamos, en lo que hace la traducción al saber filosófico, lo que vemos acá es una posición completamente distinta a la que se veía en esos primeros números, y que tiene que ver con la recuperación que se hace, sobre todo de una figura de un docente de la facultad en ese tiempo, que es José Ingenieros, que es maestro de Gregorio Berman, digamos, una recuperación de las ideas de José Ingenieros en relación con la filosofía, y bueno, como es bastante sabido, digamos, la propuesta de una filosofía científica, una filosofía en diálogo estrecho con las ciencias, y además con digamos, la posibilidad de pensar la historia de la filosofía en diálogo con la historia política, digamos, ¿no? Esa como una caracterización muy general. No obstante, Berman deja la dirección en el 17 para postularse como presidente del centro de estudiantes, y la sucesión de Berman la sucesión de la dirección queda en manos de Jacinto Cuccaro, que tiene una posición bastante contraria y explícitamente contraria a la de Berman, ¿no? Y acá vemos un giro nuevamente hacia ese como una aproximación a esas primeras definiciones de la revista, y se diluye completamente el sentido gremial que le había intentado imprimir Berman a la revista Verbum, y lo que aparece es, se me está yendo el tiempo, lo que aparece acá es una preocupación por elevar el nivel de la facultad, el nivel de la formación de la facultad. Entonces es un elogio permanente de los docentes y un reclamo puntual para que los docentes de la facultad, ese sería como el reclamo gremial, para que en función de la necesidad de elevar el nivel académico de la facultad, los docentes de la facultad sean efectivamente egresados de la facultad, que están apareciendo los primeros egresados de la facultad. Entonces, bueno, hay toda una disputa por ese lado, y digamos, relativamente uno puede ver una definición de filosofía muy próxima a aquella definición que decíamos de búsqueda de la autonomía, el espíritu que se piensa a sí mismo. Hay una aproximación de la filosofía a la metafísica, una comprensión, digamos, del vínculo entre la filosofía y la metafísica, y una explícita oposición, como dije, a la línea de Ingenieros y al vínculo entre la filosofía y la ciencia. En ese sentido recuperamos algunos textos en donde la crítica a Ingenieros es sostenida, ¿no? Y hasta el 30 se mantiene esa crítica, después ya deja de aparecer. Lo interesante de acá es que precisamente en términos de esto que nos interesa a nosotros, de pensar el saber filosófico, lo que se ve en esta tercera etapa, que sería como la etapa que durante más tiempo se sostiene, es afirmaciones respecto de que este es el momento de inicio de la filosofía, se habla del despertar de la filosofía, ¿sí? Es como el momento de la inauguración de la filosofía una vez superado aquello. Lo que vemos, ya le doy paso a Facu, lo que vemos acá. Perdón, tenemos 2 minutitos solamente, así que por favor, porque en 15 tenemos que empezar con las preguntas. Así que... pero yo tengo 11, estoy contando 11 que empecé, ¿no? No, pero nos falta poco, o sea, terminalo, pero digamos, falta poquito para... Le doy paso a Facu. Facu, dale. Seguimos, Facu. Bueno, buenos días. Sí, queda poco tiempo, así que digo algunas cositas más. En este tercer momento que mencionaba Carlos, ¿no? Que hay una apelación a la metafísica, algunos de los referentes que van a aparecer vienen del vitalismo y del idealismo, sobre todo, bueno, respondiendo a muchos debates de Europa, aparece Bersón, Croce, Gentile principalmente, y luego de los 30 va a haber algunas renovaciones, va a aparecer algunas lecturas de la fenomenología, del marxismo, tal vez por las condiciones políticas de estos años, pero esas posiciones no se van a terminar de consolidar, pero muestran de alguna manera que resurge esa variedad que hablaba Carla del comienzo de la revista. Y bueno, y estas transformaciones de la filosofía también van a impactar en la manera de comprender la universidad y en valorar la reforma. Si con Berman, de la mano de Ingenieros, se recuperaba el concepto de universidad social relacionado a la idea de filosofía científica, ¿no? Donde, bueno, había la enseñanza universitaria y tenía que tener una incidencia política. Luego del 18, con las transformaciones también en el saber filosófico, la facultad y la universidad se va a pensar más en un sentido académico y cultural, los reclamos van a ser bastante moderados, va a haber una cooperación entre profesores y estudiantes, y vamos a encontrar ahí, de alguna manera, una tensión con ese tipo
de preocupaciones utilitaristas, y la facultad va a adquirir un sentido moral en la medida en que se va a equiparar la verdad con la belleza y el bien en esta apelación a la metafísica. Y bueno, y luego, hacia los 30, es posible advertir ahí también un cambio en la conformación de la revista y en relación a la universidad, ya que se aparecen relaciones con otros espacios intelectuales, como la editorial Losada, la revista Sur y el Colegio Libre, así que está bueno ahí para establecer diálogos. Y si bien responde a factores sociopolíticos, podemos pensar que también supone cambios en la comprensión de la filosofía que no encontraría lugar en las condiciones que ofrece la institución y que por eso es necesario buscar sus posibilidades de desarrollo por fuera también. Y bueno, y para ir cerrando, algunas reflexiones finales que nos hacemos a partir de este recorrido por la revista, es que vemos que una vez utilizada de la ciencia, la filosofía va a decir la verdad, ¿no? La cual, como decía, se confunde con la belleza y el bien, y esto equivale, ¿no? Como decía Carla, a autonomizar el saber filosófico, proclamando la libertad de la razón, de una razón de tipo intuitivo y como tal independiente de sus condiciones externas. Y Verbum se constituye en constructora y creadora de esa verdad y esas condiciones, y está autorizada a eso por su vínculo con la institución, y además de los elementos teóricos que en ella se despliegan. Digamos, Verbum difundía el saber institucional, pero también le otorgaba sentidos. Y vimos, bueno, que está esta recurrencia a invocar el carácter práctico de la filosofía, cuestión que no es menor porque en ella descansa el estatus que se le busca dar. La verdad de la filosofía no interesa por sí misma, sino por el servicio que le ofrece a la moral, y esto sería la otra cara de la autonomía de la filosofía, y es lo que de alguna manera la termina legitimando. Y esto, bueno, descansa en un diagnóstico de época, como decía Carla, donde la filosofía se va a erigir como la conductora de la moral, y para eso va a requerir de la universidad, ¿no? Desde Verbum se va a apelar a una filosofía, pero a una filosofía universitaria. Es decir, que filosofía y universidad van a constituir la base de una nueva cultura, y Verbum se va a presentar como parte fundamental de ese movimiento. Entonces, como reflexión final, y ya para cerrar, la revista nos permite observar el compromiso mutuo que existe entre la construcción de una verdad y su institucionalización. La importancia de la institución se comprende por aquella verdad, pero al mismo tiempo esa verdad se erige como tal en la medida en que es una verdad institucionalizada o una verdad universitaria, y también nos permite observar, como sucede en algunos momentos de la revista, que las pretensiones de redireccionar esos saberes, sin llegar a perder el enlace institucional, tendrán que apelar a lo que estaba por fuera de la institución para intervenir desde ella, en ella desde esos otros espacios. Así que bueno, básicamente es el trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes. Y bueno, vamos a abrir un espacio, tenemos poco tiempo, pero bueno, para las preguntas, mientras el público puede escribir en el chat preguntas para los ponentes. Yo tengo acá unas pequeñas preguntas, a ver si podemos hacer un pequeño diálogo en esta mesa tan interesante, ¿no es cierto? Bueno, te quería preguntar, para empezar, mientras veo que están escribiendo, a César Coca Vargas. Te quería preguntar, César, si la hipótesis que vos manejás, porque no sé si me quedó claro, es esta cuestión de la estrategia, ¿no es cierto?, solamente de promocionar, la estrategia de promoción del grupo, y si tenés en cuenta también los aportes, de cómo sería esta cuestión de los aportes del boletín Titicaca, porque digamos también aparecen en esa revista conceptos, andinismo, indoamericanismo, ¿no es cierto?, el neoindianismo, además de firmas como Borges, en fin. Y la otra cosa que te quería preguntar era, ¿qué pasa con si se puede investigar, si vos sabés, cómo fue la recepción de la revista? Porque dijiste, ¿no es cierto?, que era complicado, o sea, ¿qué pasa con la revista en Buenos Aires, en México, donde están las firmas, realmente tienen firmas muy importantes? Esas dos cositas te quería preguntar. Una, después, bueno, si querés contestás, y después tengo otra pregunta para los otros ponentes.
Sí, Alejandra, gracias. Sobre lo primero, tienes razón, en el sentido de que efectivamente el boletín Titicaca no solamente se reduce a una propuesta de propaganda de un grupo. Yo fue la elección que decidí hacer sobre mi propuesta, pero hay trabajos que tienen que ver con la propuesta andinista en el boletín Titicaca, por ejemplo, neoindianista. Valcárcel es un referente importante durante los años 20 y que también asume el boletín Titicaca como una propuesta de reflexión incluso teórica. Por eso es que en algún momento se menciona que en la segunda parte del boletín Titicaca se da un tránsito a proponer más bien conceptos de índole estética, de índole incluso teórica, filosófica. Entonces, la primera parte del boletín, que es donde restringo básicamente mi análisis, tiene que ver con la etapa de propaganda, lo que se conoce como el boletín Titicaca, en primera instancia solamente llamada Editorial Titicaca, es decir, desde su propuesta de fundación de una editorial con el poemario Ande, y luego trasciende y cambia de nombre a lo que conocemos como Boletín Titicaca, es decir, efectivamente hay una propuesta de esa naturaleza. Y sobre lo segundo, acerca de la recepción que tuvo el boletín Titicaca, te confesaré, Alejandra, que es prácticamente especulación. No se sabe más allá de la correspondencia que recibieron los miembros del grupo Urcopata. Incluso hoy en Puno, cuando uno va a visitar a Puno, no existen archivos sobre la figura de Gamaliel Churata, una persona que vivió varias décadas, un par de décadas más o 3 décadas más después de la muerte de Mariátegui. Es interesante reconocer el fenómeno de Churata, pero incluso el halo de misterio que envuelve a la publicación. Era una hoja volante de 4 páginas. Se dice que eran algunos miles que se repartían en Puno, pero no hay recepción y tampoco registro en ninguna biblioteca particular de argentinos o de mexicanos. Entonces, se sustenta la tesis de que es una revista importante a raíz de lo que tú mencionas, que tiene que ver con que muchas figuras de la época recibieron el poemario Ande, pero más allá de eso no lo puedo decir a ciencia cierta. Bueno, gracias. Podríamos seguir toda la tarde, pero lamentablemente tenemos poco tiempo. Quería preguntarle también a Federico, te quería preguntar por esta maravillosa idea, ¿no es cierto?, que es la de construir una historia literaria en función de las revistas, ¿no? O la cuestión de la importancia de las revistas como anticipación, presagio, ¿no? Estas ideas que fuiste exponiendo. Y en ese sentido vos considerás, o sea, desde tu trabajo, ¿no?, que este diálogo que se propone en esta revista, ¿cómo se va desarrollando? ¿Crees que esto está ocurriendo, ocurre? Porque la sensación a veces es que por un lado se estudian las revistas y la literatura, ¿no? Entonces, ¿cómo estás pensando ese diálogo, si crees, a partir de tus investigaciones, ¿no?, que esto se va zanjando, ¿no es cierto? Porque para eso también estamos trabajando en esta dirección, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que no sabría medir es el éxito, ¿no? Pero sí que hay intentos, o por lo menos no se da con la velocidad con la que lo presiente Guillermo de Torre, ¿no? Pero sí me parece que en los últimos tiempos, por lo menos las historias literarias que conozco, están empezando a incorporar, digamos, está empezando a tener un lugar más preponderante en las publicaciones periódicas, sobre todo teniendo en cuenta la incidencia que tuvieron en la conformación del campo en el ámbito español. Es algo que por ahí también lo tengo más claro por mi especialidad, pero en la Argentina también, ¿no? Y sobre todo creo que Guillermo de Torre lo tiene muy internalizada, esa propuesta a partir del caso de las vanguardias, ¿no? Porque la revista es una práctica editorial típica de la vanguardia, y de la vanguardia española también en particular, ¿no? La vanguardia española se mueve a través de revistas y antologías, ¿no? La famosa antología de Gerardo Diego, que conforma el grupo, y después las otras conformaciones de grupos se ven a través de las revistas, ¿no? Y eso es algo que yo entiendo que él lo está pensando en el 28, pero ya en el 25
cuando publica literaturas europeas de vanguardia, dice, bueno, toda esta joven producción no encuentra causa en libros y busca las revistas. Ahí usa otra imagen, dice que las revistas son las bocinas de la vanguardia, ¿no? Y esa idea creo que después la va madurando y la va reconvirtiendo hacia la idea de pensar una historia literaria a partir de las revistas. Yo vi otros casos de intelectuales españoles. Yo conozco, bueno, hice la tesis sobre Max Aub y cada tanto vuelvo sobre él. Y bueno, él escribe un manual de historia de la literatura española y cuando tiene que dar cuenta del 98, del 27 e incluso del exilio, dice, bueno, lo más valioso del 27, lo más valioso del exilio, no se encuentra en libros sino en revistas, ¿no? Entonces, por ahí sí yo creo que está más instalado en la historiografía literaria la idea de, bueno, incorporar ese otro soporte que siempre fue, y en eso también hace mucho hincapié Guillermo del Toro, ¿no? La idea de que, bueno, el soporte privilegiado de la literatura es el libro, ¿no? Cuando se repasan las obras de un autor, se listan títulos de libros, más que colaboraciones en revistas, ¿no? Y ahí también, bueno, entra la cuestión del autor, que es muy interesante para la visión panorámica que muchas veces proponen las historias de la literatura, y es el hecho de que, bueno, pone en tensión un poco la cuestión de la noción de autoría individual, ¿no? Eso es algo que yo lo pasé un poco de largo en el texto de Guillermo de Torre, pero estaba, porque hay otra cuestión que entra ahí, que es la de las generaciones, Claro. en la que se quiere apoyar también Guillermo de Torre. Gracias. Una preguntita breve para estas dos últimas ponencias. Quería María Carla y Facundo, quería preguntarles por la revista Verbum, ¿no es cierto? ¿Qué poesía, qué textos literarios, quiénes son los que publican ahí, que ustedes también deslizaron, ¿no es cierto?, en la presentación, si nos podían decir quiénes eran los literatos, o sea, si lo tienen relevado, ¿no? Porque había, ¿no es cierto?, poesía, dijeron. Sí, no sé si Facu, en general la verdad que no, porque nosotros hicimos como justamente ese recorte, nos concentramos, es un trabajo que está en proceso. Está bien, no, tranquilo, recorte de para lo saber. Filosófico, porque era el punto. Sí. Pero en general, como decíamos, son, bueno, no cuesta mucho revisarlo y pasar ese dato, pero en general son los profesores de la facultad. Son los mismos profesores de la facultad. No, para saber con quién dialogaban, qué literatos, ¿no?, estaban dialogando no sé, con la Facu, vos tenés filosofía, ¿no? algunos nombres, en este momento a mí no se me... Tranquila, pero... no, yo para saber quiénes dialogaban en ese cruce, y esta cuestión fenomenológica que plantearon también con Europa, bueno, bien, y es que acá, esperen un segundito, porque hay un chat que me estaba pasando por alto, de María Fátima, no sé si para César, ¿no?, que está comentando María Fátima Fontes que existía un diplomata peruano, Enrique Bustamante y Valivian, que envió periódicos como Amauta para intelectuales brasileños. Nos está pasando César datos, ¿no? Y María Fátima dice que el intercambio editorial era práctica común en aquellos años. Bustamante y Valivian fue uno de los poetas experimentales de la vanguardia histórica del Perú. Amauta tiene un circuito de intercambio de modo definido. Bueno, un poco no sé si, César, querés agregar algo a este comentario de María Fátima. Invito también al público, tenemos muy poquitito tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta específica, que anoten en preguntas y respuestas antes de cerrar la mesa. César, te dejo un poco la palabra y después a ver si tenemos un tiempito. Dale. Sí, Alejandra, lo que le comenté básicamente a María de Fátima es eso, que considero que era una práctica común, ¿no?, en la región, el intercambio de revistas. Entonces Amauta tenía un circuito muy definido de agentes en la región, sobre todo en base a amistades que reproducían o rebotaban mucho. Tuvo un tiraje bastante alto para la época, se habla de 5.000 ejemplares por número mensual en Amauta, 4 años, ¿no? Y la figura de Mariátegui era muy, muy conocida en la región. Él no llegó a conocer a Argentina, muere en un viaje para un congreso del socialismo, comunismo, entonces no llega a conocer a Argentina y tenía una muy buena amistad allí
iba a radicar, pensaba radicar en Argentina durante la última etapa de su vida, pero no llega a concretarlo porque fallece muy joven. Uh-huh. Sí. También Churata, ¿no? Colabora con Mariátegui, ¿no? en la revista. Ornella, te quería, para cerrar un poco esta mesa, te quería preguntar por la cuestión de la intervención política, qué importante ha sido esta revista y en esta selección tan precisa que hiciste, ¿no es cierto?, del recorte, ¿no es cierto?, tan específico, y bueno, no sé si querés agregar algo más sobre esta cuestión de la importancia de la intervención política de esta revista en Argentina, ¿no? Sí, por ahí lo que podría decir es que si bien hay una intervención que se ve clara, hay como una visión que por ahí comparten ciertos grupos de intelectuales de la época, de que determinados aspectos de la cultura no deberían como mezclarse con cuestiones partidarias de manera explícita. Entonces, en un principio, uno por ahí no encuentra referencias súper puntuales y directas al contexto, sobre todo nacional. Sí, claro, sí empecé a ver tomas de posición muy fuertes sobre esto que yo decía de los conflictos, ¿no? Sobre la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, sobre todo porque había muchos exiliados de España y por ejemplo, de la Unión Soviética, bueno, judíos, que estaban circulando en esos mismos espacios de sociabilidad. Entonces eso llama la atención porque son posicionamientos claros, que en relación a la política nacional no aparecen. Pero sí empecé a encontrar que la manera que tenía de intervenir sobre el contexto nacional eran estas como alusiones, generalizaciones, hablar de las tiranías o el fascismo internacional, pero con una clara alusión a lo que ellos leían como un fascismo nacional en el peronismo, hacen como ese traslado. Entonces eso me pareció bastante llamativo, ¿no? Como por lo menos que en una primera lectura escapaba a mi primera impresión de cómo se iba a dar esa intervención. Claro. Bueno. Tenemos que terminar porque estamos justamente en el horario. Muchísimas gracias a todos y también al público. Sí, no tenemos tiempo, Claudia Román comenta, agradece, y no tener tiempo para el cafecito, que sería lo óptimo para este momento. Muchísimas gracias y bueno, cerramos acá. Felicitaciones a todos por ponencias estupendas. Fue una mañana muy importante, muy interesante, ¿no? Para arrancar este día de jornada. Muchas gracias a todos. Gracias. No, es que me parece es muy, nada, la misma palabra, y pasaron un montón de años, pasó algo tan, y vos decías recién, Gabriela, bueno, todavía estamos, pero bueno, decías recién